Bueno, pues ahora tenemos a otra amiga. A otra amiga ya de hace muchos años. Olga Rodríguez. Periodista, investigadora y escritora española, especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos. Ha desarrollado su carrera en la cadena SER 4, CNN Plus y en diario.es. Ha cubierto los conflictos más importantes de las últimas 2 décadas, creo que más, ¿no? Más de las últimas 2 décadas, desde los años 90 quizás, ¿no? Al final, sí. Desde los años 90. Más importantes en Oriente Medio y el norte de África. Especialista universitaria en contenciosos de Oriente Próximo. Ha cubierto algunos de los acontecimientos informativos más importantes del ámbito internacional de este siglo. También ha trabajado en Estados Unidos en diferentes etapas y es autora de varios libros. Muchas gracias, Olga. Es para nosotros un placer tenerte aquí. Good afternoon. It's a pleasure to share this space with people from Palestine who work for their rights and with people from everywhere who work for Palestinian rights and with people from South Africa who are working for Palestinian rights and therefore for the rights of all of us. Allow me to continue in Spanish. Como periodista conozco Palestina desde finales de la década de los 90. He trabajado allí a menudo, lo visito continuamente y fue allí donde aprendí hasta dónde puede llegar la injusticia y donde aprendí la importancia de ejercer un periodismo con enfoque de derechos humanos y capaz de contar la verdad sin situar en el mismo lugar al ocupante y al ocupado. Fue allí donde observé y aprendí en el terreno hasta qué punto llega la sofisticación de la ocupación ilegal israelí, el maltrato, la discriminación, el sistema de apartheid definido como tal por organizaciones de derechos humanos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la israelí B'Tselem. Cada vez que visito los territorios ocupados palestinos, descubro nuevo territorio ocupado porque la extensión de la ocupación continúa en tiempo presente. Y fue allí también donde aprendí la importancia del relato, la importancia de un periodismo con un enfoque de derechos humanos que se enfrenta en estos momentos a varias dificultades en esto que llamamos o mal llamamos primer mundo. La primera de ellas es el desconocimiento de lo que allí ocurre. Lo que está pasando en Gaza, lo que pasa en los territorios ocupados palestinos, no comenzó el pasado 7 de octubre con los atentados de Hamás. Detrás hay décadas de violaciones sistemáticas, discriminación, ocupación ilegal, violaciones de las resoluciones de Naciones Unidas por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son resoluciones vinculantes, el apartheid. En segundo lugar, una de las cuestiones a las que nos enfrentamos actualmente los periodistas es que no hay libertad de información, que es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable, pero por primera vez desde que ejerzo el periodismo y desde que periodistas mucho mayores que yo lo ejercen, nos encontramos con que no podemos estar en el lugar, dentro, para poder ser testigos directos de lo que ocurre, porque Israel no nos lo permite. Tampoco podemos entrar por la parte de la frontera egipcia de Rafah. Ha habido intentos incluso de construir o de organizar un convoy de periodistas de varias nacionalidades europeas para poder ir a Rafah y, aunque no pudiéramos entrar, quedarnos en el Arish o en Rafah, en la parte de egipcia. Pero tampoco hemos podido obtener permisos por parte del gobierno egipcio. Por lo tanto, estábamos condenados a una oscuridad, pero afortunadamente ha habido un fenómeno informativo que ha logrado romper el Matrix y ha podido proporcionarnos información en tiempo real
de la masacre que está ocurriendo en Gaza, gracias al excelente trabajo que están haciendo los periodistas que están dentro y que en muchos casos están siendo asesinados, como contó antes el compañero Youssef. Han sido capaces, a través de las redes sociales, de hacer llegar la información no solo a los periodistas occidentales, sino también directamente a la ciudadanía, que ha reaccionado ante la barbarie que con sus vídeos y con sus fotografías nos muestran diariamente y que constituyen en sí mismas pruebas de crímenes de guerra y que han sido muy importantes también para la deliberación que ha llevado a cabo la Corte Internacional de Justicia. En tercer lugar, otro de los obstáculos con los que nos encontramos es la enorme presión que está recibiendo todos los sectores en defensa de los derechos humanos con la cuestión palestina. Señalamientos, estigmatizaciones, tergiversaciones e incluso atribuciones de afirmaciones falsas. Esto es un intento de amilanar a aquellos que logran subrayar un enfoque de derechos humanos en defensa de los derechos de la población palestina. Y es muy grave. Aquí en el llamado primer mundo, yo creo que ocurre algo que deberíamos analizar a fondo, que es que todo es abstracción y teoría. No hay contacto con la experiencia, no hay contacto con los cuerpos, no hay contacto con las consecuencias. Y, por lo tanto, demasiado a menudo parece que estuviéramos jugando a un videojuego donde hoy elijo el muñequito azul, mañana el muñequito rojo y no pasa absolutamente nada. Detrás de estas abstracciones hay consecuencias, hay cadáveres, hay crímenes, con consecuencias muy graves no solo para el pueblo palestino, sino para todos nosotros. En cuarto lugar, otro de los obstáculos muy graves que nos afectan a todos es la normalización de discursos islamófobos, de discursos que deshumanizan a la población palestina. Esta normalización está aquí y está siendo aceptada, es un marco que está siendo aceptado en muchos aspectos y no solo en aquellos sectores que llamamos sectores de la ultraderecha. En quinto lugar, en demasiados sectores informativos hay una ausencia, un déficit claro de herramientas para distinguir la propaganda. Y, por lo tanto, se confunde antisemitismo con antisionismo, se acusa de antisemitismo a todos aquellos que defienden el cumplimiento de los derechos humanos para los palestinos o incluso se señala y estigmatiza a Naciones Unidas, como hizo el propio gobierno de Netanyahu, declarándola non grata el pasado mes de noviembre. En último lugar, vemos y observamos un doble rasero diario. ¿Cuál ha sido la reacción y el relato con respecto a Ucrania y Rusia y cuál es la reacción y el relato con respecto a Israel y Palestina? Con lo cual, Occidente, Europa, Estados Unidos y otros países caen presas de una enorme contradicción que está siendo absolutamente diagnosticada por buena parte de las sociedades del primer mundo. También en Estados Unidos. El propio Biden tiene un problema porque en noviembre hay unas elecciones y ve cómo sectores muy importantes de la juventud que vota al Partido Demócrata condenan y no comparten lo que está haciendo con su apoyo político y militar a la ocupación israelí y a lo que Israel está haciendo en Gaza. Ante ello, hay tres cuestiones, y voy terminando, importantísimas. Tenemos a una Corte Internacional de Justicia con una Sudáfrica que ha hecho algo importantísimo y sustancial, una Corte Internacional que ha dicho que hay que investigar a Israel por genocidio y que en el plazo de un mes analizará lo que van a ocurrir en estas próximas 4 semanas y podrá pedir más si Israel no cumple. Y vemos que no solo no está cumpliendo, sino que sigue bombardeando, matando en Gaza y que ni siquiera ha dicho que acatará esas medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia. Tampoco vemos a la comunidad internacional, a buena parte de Europa y a Estados Unidos empujando a Israel y exigiendo a Israel que cumpla.
Además de esta Corte Internacional de Justicia, hay otras herramientas como el Tribunal Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, como sabemos, es un escenario donde Estados Unidos veta la exigencia de alto el fuego, y la Asamblea General de Naciones Unidas, que puede plantearse, es un escenario donde se pueden plantear cuestiones como la suspensión de Israel en las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid o con Yugoslavia, la exigencia de sanciones, imposición de sanciones o de endurecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel, o el reconocimiento de Palestina como Estado de pleno derecho y no solo como un Estado observador. Todo esto son cuestiones a barajar que serían muy importantes. Por decirlo de alguna manera, la Corte Internacional de Justicia ha abierto el camino a la política y ahora los gobiernos tienen que darse cuenta de eso y actuar. Los Estados tienen capacidad y herramientas de presión y no solo los Estados pequeños y Sudáfrica o medianos, Sudáfrica es un ejemplo, tienen que entender en este contexto global en el que nos encontramos, con este año tan crucial, 2024, tienen que entender que el mundo no debería regirse solo por las imposiciones de los países grandes que apoyan a Israel y que cubren los crímenes y las atrocidades israelíes. Hay ante nosotros una encrucijada crucial. El andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en los derechos humanos y en el derecho internacional, corre el riesgo de derrumbarse, lo estamos viendo, y ante ello tenemos la obligación de forzar y de empujar para darle la vuelta a esto, para aprovechar este contexto para presionar, para empujar, para exigir más derechos humanos, para reforzar las instituciones que pueden garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los palestinos, el cumplimiento del derecho internacional y poder reforzar ese derecho internacional a través del cual se pueden hacer cosas. Desde el periodismo se necesita asumir en las redacciones una cultura de paz y de derechos humanos, también en las sociedades, a través de la educación, desde la más tierna infancia, en las escuelas, en los institutos, en las universidades. No hay cultura de paz y de derechos humanos. Hay una militarización de las mentes, hay un belicismo cada vez mayor en nuestras sociedades asumido, que nos está diciendo y nos está asegurando que la única vía es la vía de la masacre, del crimen y de la guerra. Por último, sabemos que el castigo colectivo no es la solución a absolutamente nada. La vía es política, la vía es legal y las palabras y el periodismo comprometido pueden tener un papel importante en esto. Decía el Premio Nobel de la Paz, José Saramago, que somos las palabras que usamos. Y dijo el periodista Kapuczynski que las guerras empiezan antes de que se oiga el primer disparo. Comienzan con un cambio de vocabulario en los medios. Yo cubrí en 2003 la invasión ilegal de Irak y su ocupación y parece que no hemos aprendido absolutamente nada, a pesar de esas lecciones de Irak. No importó que nos mintieran muchas veces. Una parte importante del periodismo siguió creyendo en la narrativa oficial, se mantuvo en ella y la prensa ha aprendido, lamentablemente, que mientras se mantenga muy cerca de la línea oficial de sus gobiernos, no corre peligro ni enfrenta posibilidad de sanción por muy mal que haga su trabajo. Bueno, podemos hacerlo mejor, mucho mejor. El periodismo tiene que comprobar absolutamente todo, siempre. Dijo Primo Levi, también víctima del Holocausto, que cuando parece que no hay salida, siempre nos quedará la posibilidad y la capacidad de negar nuestro consentimiento. Estamos en un momento en el que podemos y debemos negar nuestro consentimiento ante los crímenes israelíes. Estamos viendo cómo a diario sigue sucediendo la matanza en Gaza, con los aplausos, con los apoyos o con el silencio y la complicidad de la mayor parte de lo que llamamos Occidente, normalizando estos crímenes.
Toca un periodismo de altura, toca una política de altura y toca una justicia a la altura de las circunstancias. Porque se ha dicho aquí antes, nos jugamos mucho. Hoy es el pueblo palestino, mañana podemos ser nosotros. Es la puerta abierta a la impunidad sin fin. Debemos preguntar, cuando nuestros hijos e hijas nos pregunten el día de mañana, ¿y tú dónde estabas? ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué les contestaremos? Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Mico Pérez. Mico es autor, escritor, conferenciante y activista de derechos humanos israelí, residente en Estados Unidos. Es una de las voces más claras de nuestro siglo que piden justicia en Palestina, apoyo a la petición palestina de boicot, desinversión y sanciones BDS,